Muy bien, chicos, pues vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Si hay alguien que quiere entrar, me avisan para que le pueda dar acceso y no tengamos ningún problema. ¿Vale? Eh, Continuamos. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento necesario para la clase del día de hoy. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, el tema a analizar el día de hoy es la Revolución Rusa. En este acontecimiento histórico, pues no es de un carácter internacional, sin en cambio, pues nada más abarca lo que es un solo país, una lucha interna que hubo en Rusia, ¿sí? Y vamos a analizar, puesto que, como vimos la clase anterior, la Liga de las Naciones surgió como un organismo para fundamentar lo que fomentar, perdón, lo que es la paz, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Pues no lo consigue, ¿sí? No lo consigue, por lo tanto, pues sigue dándose como que algunas cuestiones imperialistas, y acuérdense que cuando hablamos de imperialismo, estamos hablando de todavía de conquistar territorios que son de alguna manera ricos en algún material, en alguna materia prima que es esencial para el comercio. Entonces vamos a ver que sigue habiendo esa parte. Acuérdense que lo mencionábamos en la clase anterior, pues fue algo que pues la Liga de las Naciones pues no pudo contener, y por lo tanto vemos reflejado aquí pues este acontecimiento, puesto que como en muchos otros países vemos que existen ideologías diferentes, ¿sí? Las formas de pensar, las formas de creencias, pues siempre han influido y siempre hay choque de dos o más ideologías, y aquí no es la excepción. También hay un choque ideológico muy fuerte, ¿sí? Y pues vamos a comenzar con el tema en sí. Aquí vamos a remontarnos en tiempos de la Primera Guerra Mundial, eh, entre la guerra y después de la guerra, ¿vale? Y nos dice, al mismo tiempo que Europa peleaba en la Gran Guerra, las luchas nacionalistas y los movimientos socialistas generaron transformaciones en el mapa del mundo. Lo que yo les venía diciendo, seguía esa parte del colonialismo, y esa parte también hegemónica del imperialismo, ¿sí? Y esto hizo esas transformaciones posibles,
¿sí? En cuanto a los territorios o colonias conquistadas, ¿sí? Nos dice, el Imperio Otomano, los armenios comenzaron a luchar por su independencia. Algo muy, muy característico de la Liga Internacional, pues es que le daba prioridad a esas pequeñas naciones nacientes, ¿sí? De luchar por su independencia y obtenerla, ¿sí? Y aparte de obtenerla, reconocer que eran países ya independientes. Nos dice, yo que alguien quiere entrar. Ok. Nos dice, desde 1894 existían enfrentamientos entre grupos de musulmanes, turcos y kurdos que atacaban a la minoría de cristianos armenios y asirios. Sabemos una lucha ideológica muy fuerte, ¿sí? Ideológica porque, bueno, cada grupo pues tenía sus creencias, sus normas y sus leyes, ¿sí? Y estaban en esa lucha de poder controlar, ¿sí? Como una guerra política, para ver quién se quedaba con algunos territorios y sobre todo pues con el poder político. Tenemos aquí algunas cuestiones importantes. Una de ellas nos dice, en 1908, el movimiento Jóvenes Turcos aceptó las propuestas de los armenios para proteger sus creencias y derechos en nueva constitución política que se redactaría cuando se formara la República Turca, ¿sí? Vamos a ver que en algunas ocasiones, como todo, había quienes se prestaban para dialogar, ¿sí? Sin utilizar la violencia, sin utilizar la, la, la fuerza bélica, ¿sí? Y pues así como hubo manifestaciones para reprochar algunos gobiernos cuestiones eh, de trabajo y de salarios, pues también hubo marchas que de alguna manera fueron pacíficas y que únicamente querían respeto, ¿sí? A las creencias de algunos, ¿sí? Y exigían derechos, la igualdad, por ejemplo, y la libertad, que era otra de las más sonadas, ¿no? Sin embargo, más de 1 millón de armenios emigraron a Rusia, los Balcanes, Francia, Canadá y Estados Unidos, huyendo de la masacre donde murieron más de 1,5 millones de armenios en lo que se conoce como el primer genocidio del siglo XX. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Bien, nos dice, aquí tenemos algunos países, Rusia, los Balcanes, Francia, Canadá y Estados Unidos. Estos países, como nosotros sabemos, participaron dentro de la Primera Guerra Mundial. Entonces, parte de esta sociedad que estaba Profe, huyendo, y, pues, ¿qué pasó? dice Iván que si la puede dejar entrar a clase. Claro que sí. Muchas gracias. Listo. Les repito nuevamente, estos países se vieron involucrados en la guerra y bueno, parte de esta población que buscaba refugio en otros países, ¿sí? Pues para poder practicar sin miedo, sin temor a alguna represión sus ideologías, ¿sí? Pues fueron alcanzados por la guerra aún así y perecieron, ¿sí? Buscando refugio en otros lugares. Entonces es así como nos dice que pues muchos armenios perdieron la vida, pero pues no es porque los persiguieran como a los judíos,
simplemente porque buscaron refugio en países donde pues había participado en la Primera Guerra Mundial y es así como pues perecen, ¿no? Bien, Estados Unidos protestó porque, bueno, acuérdense, Estados Unidos siempre está metiendo como que su cuchara en todos los lugares y nos dice Rusia aisló a muchos armenios e integró la Armenia rusa a lo que sería la Unión Soviética posteriormente. Pero Armenia desapareció como pueblo mientras algunos países se restablecían de la guerra, otros apenas estaban comenzando su lucha de independencia, ¿sí? O sea, muchos ya la habían alcanzado, pero muchos otros no, ¿sí? Como nos mencionaba la Liga de las Naciones, pues ahí es donde intervenía, ahí es donde esta liga apoyaba a esas naciones pequeñas o nacientes, llamémosles, a alcanzar su independencia, ¿no? Y reconocerla más que nada, que era lo que pues pasó en muchos países que buscaron su independencia, ¿no? Así como aquí en México en algún momento fue independiente hasta que muchos países lo reconocieron como un país ya libre de España, ¿no? Lo mismo pasó en algunas otras naciones pequeñas de ese momento. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de este movimiento, ¿sí? Que estaba comenzando. Tenemos el zar de Rusia, ¿sí? Es la máxima autoridad del representante y lleva por nombre Nicolás II, ¿sí? Y nos dice que encabeza el régimen absolutista, o sea, era una dictadura, ¿sí? En el cual él nombraba y deponía a los ministros y decidía las políticas sociales y económicas en su imperio, ¿sí? Un dictador el cual pues él decidía lo que se hacía en su territorio, ¿sí? O sea, él dictaba las leyes, él prácticamente hacía lo que quería, pero también era muy descuidado, ¿sí? Nos dice que como sucedía en otras cortes europeas, Nicolás II, el zar de Rusia, pasaba más tiempo en el campo y con los artistas que atendiendo los, eh, los asuntos urgentes de su estado, ¿sí? Ya no le daba mucha importancia a tal grado que aquí les puse un ejemplo, le preocupaba más la enfermedad de su hijo que las tensiones existentes entre los obreros y las revueltas campesinas. O sea, ya había como que indicios de protesta por parte de los trabajadores del campo y de las industrias, ¿sí? ¿Qué era lo que exigían? Mejores condiciones de vida, ¿sí? Mejores oportunidades, incluso mejor, mejores salarios, entra también ahí, pues para llevar una vida un poquito más saludable, ¿sí? Pero pues este SAR pues, era muy descuidado, ¿no? En ese tipo de aspectos, o sea, no hacía caso a los llamados de la población, lo cual pues generó un descontento muy fuerte, ¿sí? O sea, la gente empezó a molestarse con él por no dar respuesta a las peticiones que, que se le daban, ¿no? O sea, entonces veamos que hasta aquí pues este movimiento empezó a ganar un poquito más de importancia, un poquito más de fuerza para poder llevarse a cabo en los años posteriores. Después nos dice, apenas tenía conocimiento de las ideas de ciertos grupos socialistas y de varios intelectuales que promovían cambios de fondo para los rusos. O sea, el zar no estaba ni interesado en otras políticas, en otras ideas. O sea, él sabía que era
el mandatario y hasta ahí, ¿no? Y nos dice, además, las dimensiones de su imperio hacían más difíciles las labores de gobierno. Esta parte sí es muy cierta, porque hay territorios muy grandes, en los cuales si no se tiene una comunicación adecuada, pues pueden suceder cuestiones muy, muy difíciles hasta la pérdida de territorios. Un ejemplo tenemos a nuestro país, México, estuvo en una situación de ese tipo, no había una buena comunicación del centro del país de México con el norte de nuestro país. Por eso es que en una parte de la historia pues se pierde pues parte del territorio, ¿no? Lo que es Texas y Nuevo México. ¿Por qué? Porque pues, los que habitaban esa región de Texas a veces no se enteraban de lo que sucedía en el centro, ¿no? Entonces esa descomunicación pues también llevó a la pérdida de nuestro territorio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que pues no es la excepción, también sucedió algo similar. Simplemente pues que ellos no perdieron el territorio, perdieron el control de todo el territorio. Entonces vamos a ver que pues sí, todo esto implicaba un mal gobierno, ¿sí? Al mismo tiempo, el sistema cesarista era en su mayoría represivo, o en suma represivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que utilizaba la violencia, ¿sí? Para reprimir a la gente que quería pues de alguna manera externar su malestar, su inconformidad, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien. Eh, Vamos a ver, aquí ya es un poquito, empieza a desenvolverse todo, a desencadenarse este conflicto eh, pequeño, ¿sí? Y aquí vamos a ver posteriormente a esto la creación, o más bien dos ideologías diferentes, los mencheviques y los bolcheviques. Vamos a ver que son como dos partidos políticos y cada uno pues quería implantar como que sus políticas, ¿no? Vamos a ver que unas son de carácter liberal y otras de carácter conservador, por decirlo en ese sentido, para que me entiendan. Unas buscaban más igualdad y otros buscaban pues solamente beneficiar a algunos. Nos dice el primer punto, cansado de la situación, en 1905 los obreros marcharon hacia el Palacio del Zar para exigirles mejorar sus condiciones laborales y de vida, ¿sí? Los hombres y las mujeres desarropados, o sea, desnudos y hambrientos, no solo fueron recibidos por Nicolás II, sino que sus casacos, de su guardia, sus hombres, sus soldados, los agredieron matando a muchos en un día llamado o denominado Domingo Sangriento, ¿sí? O sea, los reprimieron y en esta represión pues mataron a mucha gente, ¿sí? Entonces, como que desde ahí pues ya estaba mal este dictador, ¿no? La represión obrera fue la mecha que encendió el descontento. O sea, este acontecimiento del Domingo Sangriento fue como que el detonante de todo este movimiento, de esta guerra civil. A ella se sumaron otros acontecimientos como la inserción de Rusia a la Primera Guerra Mundial,
el pago de altos impuestos y la escasa representación de las decisiones de gobierno, ¿sí? Ya había un desorden total, ¿sí? En cuanto a su economía, en cuanto a su política, en cuanto a la sociedad había un desorden, ¿sí? ¿Quién tenía que poner ese orden? Pues la autoridad, pero pues la autoridad no estaba interesada en poner o establecer un orden, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente. Nos dice, en este ambiente las ideas socialistas fueron inquietando a los obreros, los socialistas inspirados en las ideas de Marx, ¿sí? Ya por ahí me parece que habíamos comentado en algún momento acerca de las ideologías de Marx, donde pues se generaba, ¿no? Un poquito de ambiente social, de igualdad, ¿sí? Estableciendo, claro, algunos márgenes eh, dentro de la sociedad, y nos dice que proponían el establecimiento de una sociedad igualitaria en cuanto a la propiedad de los medios de producción, ¿sí? O sea, querían iguales oportunidades para todos, ¿sí? Y aquí es cuando, o sea, ya viene la, el choque de estas dos ideologías. Aquí tenemos, bueno, el Palacio de Sars en Rusia. Si alguien lo ha tenido o lo ha observado, ¿sí? Ahí vemos una pequeña muestra. Bien, aquí es cuando pues el conflicto como tal pues ya se desató y vamos a ver qué nos dice. Nos dice, dos grupos comenzaron a disputarse el poder y llevaron a los rusos a la guerra civil. Tanto los mencheviques como los bolcheviques. Son los partidos políticos que pues yo les mencionaba, ¿no? Unos estaban dirigidos por Julius Dresderbaum y los bolcheviques liderados por Vladimir Ilich, que se hacía llamar Lenin, y eran socialistas. Los bolcheviques eran socialistas y eran los que querían igualdad, ¿sí? Una sociedad más justa, igualitaria, ¿sí? Y los mencheviques no, únicamente querían beneficiar a algunos cuantos, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos totalmente dos políticas distintas, lo que yo les mencionaba, unos conservadores y otros pues más liberales, por decirlo de esa manera. Y nos dice, para los bolcheviques, la revolución marcaba el renacimiento de Rusia y el inicio de un movimiento proletario mundial. Su objetivo era terminar con el sistema capitalista que tantos males les había traído, ¿sí? Acuérdense, el sistema capitalista únicamente beneficia a unos cuantos, ¿eh? Lo contrario a lo que ellos pues querían, ¿sí? Ellos no querían ese sistema, querían algo más social, algo más igualitario, ¿sí? Y deseaban un reparto de tierras rápido y justo. La resolución de las demandas de los campesinos y de los obreros decían que era necesario acabar de raíz no solo con viejas estructuras del régimen zarista, o sea, decidieron que pues ya las formas de gobierno como del zar, ¿sí? De este dictador, pues como que ya, o sea, esas ya no servían, ya no eran las adecuadas, ¿sí? Entonces ya no querían ese tipo de gobierno, ¿sí? Sino con personas que podrían querer retomar el poder, sobre todo el mismo zar. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez que esta revuelta pues ganó, la sociedad socialista, pues ya no quisieron saber más del régimen
del zar y su familia, y implementaron algunas leyes o cuestiones que pues de alguna manera frenaban el que alguno de la familia del zar quisiera regresar o tomar el poder, ¿sí? Tomaron medidas de precaución y a tal grado fueron esas medidas de precaución que dice que si era necesario el uso de la fuerza, pues nuevamente se iban a levantar en contra de ese mal gobierno, ¿sí? Pero hasta este punto los bolcheviques ya tenían el control. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ok. Bien, aquí tenemos nuevamente pues una imagen que nos habla sobre las, ¿cómo se llama? Las manifestaciones de obreros y campesinos para exigir pues mejores condiciones a su gobierno. Bien, finalmente en octubre de 1917 los bolcheviques tomaron el poder. Lenin, apoyado por un grupo de intelectuales como Lev Kamenev y Joseph Stalin, habían prometido tierra, pan y paz. Para lograrlo, se dictó una serie de medidas que perjudicaron a varios grupos, como los terratenientes y la iglesia. Pues lo perjudicaron a este grupo de social, puesto que, pues, si nosotros nos vamos a, a enfocar a los terratenientes, pues eran personas que eran dueñas o dueños de muchas extensiones territoriales, ¿sí? Y pues a ellos en algún momento de esa historia, de esta historia que estamos comentando, pues se le fueron como que arrebatadas las tierras para compartirlas con otros. Vamos a ver que también en la iglesia, pues gozaba de muchos beneficios. Vemos que desafortunadamente los eclesiásticos de esas épocas de la religión católica, pues siempre buscaron la manera de sacar beneficios de la religión. En este conflicto, pues no fue la excepción, ¿sí? También hubo como que muchos beneficios para los eclesiásticos, ¿sí? Eh, Cabe destacar que, o sea, la iglesia no es que esté mal, ¿no? Sino los que estuvieron mal en su momento, pues fueron los eclesiásticos, ¿sí? Porque ellos tenían muchos beneficios, ¿sí? Por la religión. Quienes al intentar rebelarse contra la nueva ideología comunista fueron encarcelados, asesinados o convencidos por el grupo armado de los bolcheviques, el Ejército Rojo, ¿sí? O sea, quiere decir, los que de plano no quisieron entender, a la cárcel, los que estaban muy renuentes, que pues no querían adoptar la nueva ideología, pues simplemente los asesinaron, y pues otros tuvieron que ser convencidos a la fuerza, y pues a quién le va a gustar que le pongan un arma en la cabeza para pues convencerlo de algo, ¿no? O sea, fueron obligados a creer, ¿sí? Y bien, la mayoría de los intelectuales sabían que se trataba del marxismo, ¿sí? Aquí ya tenemos nuevamente pues tendencias marxistas,
pero no así los obreros y campesinos que, aunque veían con buenos ojos un cambio, no comprendían las reformas de fondo propuestas por los bolcheviques. O sea, todavía esta ideología política pues no tenía como que bien planteadas algunas ideas. Entonces todavía como que había dudas o que decían, pues sí, ya nos dieron tierra, ya nos dieron lo que exigíamos, pero pues todavía como que hay cosas que no quedaban claras, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar después? ¿A qué precio va a ser esto, no? Entonces, todavía había dudas de algunas cosas. Eh, como recordarán, la doctrina marxista proponía la colectivización de los medios de producción, la repartición de los bienes de consumo según las necesidades del pueblo y la supresión de las clases sociales. ¿Qué quiere decir? Que sea, ellos querían ser iguales en todo, o sea, que nadie tuviera más y que nadie tuviera menos, ¿sí? Que todos entran en una misma sintonía. Y nos dice que entre 1918 y 1920 la guerra civil cobró numerosas muertes, dejó heridos, encarceló a opositores y se impuso por la fuerza trayendo nuevas disposiciones ideológicas, ¿sí? Nuevas creencias, nuevas medidas de control social para que, bueno, pues se consolidara esa ideología de los bolcheviques, el socialismo. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, prof. Bien. Ok, entonces, ¿por qué mencionamos este tema? ¿O por qué les menciono este tema? Si ustedes se dan cuenta, es como que apenas estaba formando esta parte de Rusia, ¿sí? Y bueno, es algo que pues la Liga de las Naciones pues no pudo controlar, ¿sí? Este es un ejemplo claro de que ese primer intento de la ONU no funcionó porque había pues muchos conflictos en el mundo, ¿sí? Como este, hubo mucho más antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, que es el próximo tema a analizar. Entonces, en esta parte pues nos muestra cómo fracasó la Liga de las Naciones, ¿no? O sea, aunque intentó y tuvo una buena aportación, ¿sí? Porque pues buscaba, acuérdense, de fundamentar la paz, inculcar la paz en los países para que pues no se dieran este tipo de situaciones que conllevara a la pérdida de vidas humanas. Entonces, este es un ejemplo pues, claro de todo aquello y no solamente, o sea, podemos hablar de muchos otros acontecimientos históricos que pues no, que en ese momento de 1920, en ese año de 1900 a 1950 más o menos, pues no se pudieron controlar, no se pudieron contener, ¿sí? Y vamos a ver dentro de el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues que pasó lo mismo, ¿no? No se respetaron los acuerdos establecidos. Alemania no respetó el Tratado de Versalles que se le había impuesto. Y pues bueno, de esta manera se da comienzo a un nuevo enfrentamiento bélico de carácter mundial, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente viene otro más, que aunque pues no fue como tal un enfrentamiento bélico fuerte, pero pues ahora ya es contra dos grandes potencias principales que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Una de ellas es la URSS y otra es Estados Unidos, ¿sí? Pero posteriormente pues vamos a hablar de ello en su momento, se los comento porque pues es algo que no se pudo evitar, ¿no? Pero pues para entonces viene la creación de una institución más poderosa que la Liga de las Naciones,
y que actualmente está vigente, que es la ONU, ¿sí? Actualmente pues la conocemos bien y sabemos que pues ya pues varios países la conforman, ¿sí? Y anteriormente pues la Liga de las Naciones débilmente comenzó con 32 países. Actualmente me parece que la ONU tiene un poquito más de 100 países aliados que pues buscan fomentar la paz, ¿no? La no violencia, pero pues sí hay cosas que todavía pues la ONU no puede controlar, y hay cosas en las cuales pues la ONU no puede intervenir todavía, hay cosas que todavía se le escapan de la mano, pero pero bueno, los países que están dentro de ella pues respetan los acuerdos que establece pues para beneficio, ¿no? Tenemos acuerdos de cambio climático, ¿no? Y sabemos que pues muchos países están pegados a esas leyes, ¿no? Eh, y también pues hay países que como todo pues no están alineados a la ONU, y no y pues no siguen esas reglas, no siguen esas normas de seguridad que nos ponen. Y bueno, esperemos que con el paso del tiempo, de los años, pues no nos toque vivir un conflicto bélico como el de la Segunda Guerra Mundial, porque pues implica muchas situaciones, ¿verdad? Y no sabríamos si nuestro país tendría que entrar dentro de ese nuevo conflicto o realmente no. Eh, Tan solo ahorita lo estamos viendo y lo estamos analizando, ¿no? O sea, ahorita estamos pasando una situación de la historia, pues que no es nada nuevo, que ya se ha venido dando este tipo de pandemias. Desde la antigüedad tenemos la peste bubónica o la peste negra, tenemos aquí en América cuando llegaron los europeos, la viruela, entre otras muchas más pandemias que se han dado, ¿no? Entonces, la humanidad siempre ha buscado la solución a todo eso. Créanme que de esta pues también tiene que haber una salida. Eh, y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos con las actividades. Aquí están las actividades para realizar. Un mapa conceptual sobre el tema de clase y realiza un dibujo en tu cuaderno, ¿sí? Sobre el tema, ¿sí? Sobre este acontecimiento que es la Revolución Rusa. Solamente uno, ¿sí? Ya quien quiera dibujarme muchas cosas es aceptable, ¿sí? Y en la parte de abajo del dibujo, escríbanle una pequeña reseña. ¿Qué significa lo que ustedes dibujaron? ¿Qué tiene que ver eso que ustedes van a crear con el tema? ¿Sí? ¿Qué simboliza? ¿Sí? ¿Se entiende qué van a hacer de actividad? Sí, prof. Ok. Bueno, espero que se la estén pasando muy bien, chicos. Me da gusto volverlos a escuchar. Algunos, no todos me han hablado, no sé por qué, no sean tímidos. Eh, Espero pronto nos volvamos a ver. Realmente, creo que ya se los había dicho anteriormente, se les extraña. Quisiera estar frente a ustedes explicándoles con mis mapas en el pizarrón, pero por la situación que estamos viviendo, pues no podemos, pero no perdamos la fe. Es en ocasiones, pues son pruebas que el Señor nos manda, y pues Él también nos va a ayudar a salir de todo esto, ¿sí? Bien, chicos, pues vamos a dar gracias y decimos: Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos.
a ti y que que vives vives y y reinas reinas por los siglos por de los los siglos siglos. de los siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga Venga tu venga reino. tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega Ruega por por nosotros, nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En un ratito más, chicos, les voy a subir la clase a aula 24 para quienes no pudieron ingresar a esta hora puedan observarla en otro momento y puedan cumplir con las actividades. Es necesario, chicos, que no se me atrasen. Por favor, traten de mandar a la brevedad sus actividades, eh, pues para que no tengan problemas, ¿sale? Al momento de las evaluaciones. Entonces, cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte a todos y que estén bien. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. De nada.